La inteligencia como ciencia práctica, impulsada mismo por los adjetivos, en ese entonces buscó lo que fue una salida a lo que vimos la clase anterior de lo que es el conexionismo, que fue creado más o menos en el año 90. Uno deseaba justamente unir lo que es mismo la capacidad de la lógica para representar explícitamente el conocimiento con las redes neuronales, ¿sí? Unir lo que es la parte de las redes neuronales dentro de la parte de la inteligencia artificial. Tuvo un problema bastante grande justamente entre las diferencias que habían entre una y la otra. Por ejemplo, en ese entonces las redes trataba un poco más la parte psicológica, te podría decir de alguna u otra forma, dentro del comportamiento natural, y no tanto lo que es la parte lógica, ¿sí? Matemática lógica, por decírtelo de alguna u otra forma, ¿sí? De forma sencilla para que entiendas. Después busca por internet cuáles fueron las controversias entre la inteligencia artificial y lo que fue el conexionismo, y ahí vas a ver todas las diferencias que hay y por qué no se quería una rama dentro de la otra y todo lo demás, ¿sí? Hoy en día se sabe perfectamente que las redes neuronales es un campo muy grande y muy bueno, muy aplicable dentro de la parte de la inteligencia artificial. Entonces, a través de toda esta disputa que te comenté recién, se sugirieron varias alternativas. El razonamiento probabilístico más prometedor funciona con probabilidades condicionales, era una de esas, mismo para fórmulas de cálculo proposicional. Y entonces desde esa solución muchos sistemas diagnósticos mismos se construyeron para problemas de razonamiento cotidiano, utilizando, ¿sí?, redes bayesianas, ¿sí? ¿Qué son las redes bayesianas? Bueno, es la que tenés ahí en pantalla, ¿sí? Se le puede decir también red de Bayes o modelo bayesiano. Mismo se le conoce como gráfico acíclico, que representa mismo el conjunto de diferentes tipos de variables y las dependencias condicionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de variables podemos tener en la parte médica? Una enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de dependencias condicionales? Bueno, por ejemplo, lo que es el tabaquismo, ¿sí?, que a su vez arraiga otro tipo de dependencia condicional, por ejemplo, lo que es el estrés. Y a su vez este tipo de enfermedad cardiovascular arraiga otro tipo de condicional, que es el sedentarismo, ¿sí? Bueno, y a su vez otra más, y a su vez otra más, y a su vez otra más, y así sucesivamente. Siempre vamos a tener diferentes tipos de dependencias condicionales a través de diferentes variables aleatorias. Imagínate un análisis clínico donde vos necesitas detectar si ese paciente tiene una enfermedad cardiovascular, una enfermedad mental o lo que vos quieras, y vas a tener que ver cuáles son las diferentes variables condicionales, o mejor dicho, las diferentes dependencias condicionales sobre esta variable, ¿sí? Y para eso lo ves ahí en pantalla, que son todas las que tenés ahí. Y el éxito de las redes bayesianas mismo se debe justamente a la comprensibilidad de forma intuitiva de las cosas. Eso es lo más importante, ¿sí? La semántica limpia de la probabilidad condicional y la matemática que la incluye. Y las debilidades mismo de la lógica clásica, que solo mismo pueden funcionar con dos valores de verdad. Por ejemplo, el 0 y el 1. Esto lo suple puede ser resuelto por lo que es la lógica difusa, que introduce de forma pragmática, te podría decir, una infinidad de valores entre 0 y 1. Por ejemplo, si nosotros vemos la siguiente imagen, vas a ver que la visión de la lógica difusa es esta, la que te digo yo, que entre 0 y 1 puedes tener muchísimos valores, ¿sí?, para justamente condicionar o poder definir si, imagínate hipotéticamente, una persona es alta o no es alta. En cambio, la visión clásica, ¿sí?, la visión clásica de lógica toma dos valores. Si es alto, toma el valor 1, que es el máximo, y si no es alto, toma el valor 0. Mismos estos valores pueden estar comprendidos en un rango determinado, pero de resumen te podría decir que vos le pasás una cierta información a modo de entrada, ¿sí? Puede ser imprecisa, puede tener ruido, puede ser incompleta o lo que fuese, y vas a tener una conclusión de una forma simple, ¿sí? Eso en resumen trata lo que es la lógica difusa, ¿sí? Vos le pasas mucha cantidad de información, que cierta información no es relevante para lo que vos querés analizar, y como salida, como respuesta, como resultado, tenés un resultado concluyente y con una resolución firme, ¿sí?, en eso. Aunque hoy mismo el fundamento teórico no es del todo firme, ¿sí? Se trabaja pero no es del todo firme. Se está utilizando lo que es con éxito en la ingeniería de control. Se utiliza mucho en lo que es la parte de sistemas de control. Bueno, pero siguiendo un poco lo que fue el avance mismo de todas estas diferencias, de todas estas cosas que fueron surgiendo, se fue conduciendo a lo que fue una síntesis exitosa de redes lógicas y neuronales.
bajo el nombre de lo que hoy se conoce como son los sistemas híbridos. Por ejemplo, se emplean redes neuronales para aprender heurística, que son otros temas que también lo vamos a ver más adelante, y también para la reducción del enorme espacio de búsqueda combinatorio en el descubrimiento de diferentes pruebas.